Entramos ya en el tiempo de los libros, tiempo de literatura, como cada jueves con Roberto Morales, también en este 16 de noviembre en el que nos encontramos. ¿Qué tal, don Roberto? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Me Todo, alegro. todo correcto. Que hoy tenemos invitado. Sí, efectivamente. Pues preséntanos, ¿quién es ese invitado de hoy? Pues vamos a presentar a... Si él me equivoco en algún dato que me lo corrija, pero vamos a hablar con un profesor que se llama Pablo López Cobo y que presentó una obra que me llamó mucho la atención, que se llama Tripalium, desmontando el mito del esfuerzo. Es un libro que se puede comprar en cualquier sitio, se puede pedir y con un precio más que razonable. Y bueno, como estoy muy interesado por los temas de educación, por aquello de que uno es padre, pues me llamó mucho la atención el mensaje de Pablo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a corregir un par de cosas, ¿vale? Sí, solo un par, joder. Dime. Empezamos fuerte. No soy profesor, o sea, estoy formado como docente y he ejercido, pero no ejerzo ahora mismo como profesor. Y el libro se puede comprar en Amazon. En Amazon. Sí. Yo aquí lo tengo en todos tus libros y me aparece con su ISBN y todo. Supongo que si, aunque no lo tengan en tiendas, con su ISBN se podría pedir, ¿no? O no, o solo Amazon. Sí, se puede pedir. Lo que pasa es que lo tengo en pocas librerías. Lo Ajá. vendo por internet normalmente. Normalmente por Porque internet. es de autoedición. Es de autoedición. Mm. O sea, que eres de los que te has arriesgado a publicar, ¿no? Madre mía, enhorabuena. Valiente. Pues sí, gracias. Bueno, coméntanos un poquito, porque eso ya de desmontando el mito del esfuerzo, Pablo, que estamos tan acostumbrados a oír el rollo este del esfuerzo continuo, y me llamó mucho la atención en el tema de la educación que tú hablas de exactamente lo contrario. ¿Podrías decirnos incluso por qué se llama el libro Tripalium y de qué va esto desmontando el mito del esfuerzo? Pues sí, la verdad es que es un tema bastante controvertido, simplemente el cuestionar el esfuerzo, porque está tan arraigado en nuestra cultura, en nuestra educación, que simplemente el hecho de ponerlo en duda hace que mucha gente o se ponga a la defensiva o cuanto menos llama la atención. El nombre, Tripalium, es el origen etimológico de la palabra trabajo. O sea, la palabra trabajo viene de Tripalium, que era un instrumento de tortura. Y eso ya dice mucho de la manera que tenemos de ver, de gestionar en nuestra sociedad no solo el trabajo, sino muchas cosas. Porque una palabra que utilizamos tanto y que tanto buscamos, todos queremos tener trabajo, estamos hablando de tortura. Entonces yo me planteo en este libro si realmente el esfuerzo es tan importante o si es la clave fundamental para conseguir las cosas, tanto en el ámbito de la educación como el trabajo, como artístico, afectivo. Intento cuestionarlo y tengo mi propia teoría en torno a este tema. Sí, yo es que estuve viendo una conferencia que tiene muy buena, por cierto, en YouTube. Creo que era de 1 hora o así, ¿no, Pablo? Creo recordar. Hay una de 20 minutos que es sobre educación, no sé si te refieres a esa. Sí, una que estás en un foro que se oye mucha gente, que hay mucha gente allí. No sé si es esa. Sí, creo que esa. Es esa. Es que como estoy viendo vídeos todos los días del tema de educación, o sea, en 20 minutos y ahí explicas muy bien todo, ¿no? Pero esto del esfuerzo, lo que tú dices, nos están diciendo todo el día que hay que esforzarse y tú llegas y dices lo contrario. ¿Por qué crees que el esfuerzo no es la clave de la educación ni de la vida? Pues porque si nos fijamos, tenemos que esforzarnos más cuanto menos nos motiva lo que hacemos. Cuanto más motivados estamos en algo, menos tenemos que recurrir al esfuerzo. La palabra motivación viene de motio, movimiento. Cuando estoy motivado por algo, estoy movilizado, como conectado a una fuente de energía que me lleva con alegría y con entusiasmo. Cuando estoy haciendo algo desmotivado es cuando tengo que recurrir al forzarme a hacerlo, al esfuerzo. Entonces creo que estamos tan acostumbrados a hacer cosas desde la desmotivación que nos hemos acostumbrado a recurrir al esfuerzo como la manera de movernos o de conseguir los objetivos que nos proponemos. Pero creo que se podrían plantear las cosas de otra manera, como para que lo que hiciésemos fuese desde la motivación en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso pasa por un reeducarnos. Y por eso es tan importante el tema de la educación. La educación que tenemos está muy planteada desde el esfuerzo. Casi siempre se habla de eso, tu hijo es muy inteligente pero tiene que esforzarse más. Siempre que hay un fracaso en la educación parece que falta esfuerzo, pero no nos planteamos tanto qué pasa con la motivación, si lo que les estamos enseñando les motiva o no les motiva,
Y cuando enseñamos desde la motivación, los resultados son mucho mejores, más efectivos en todos los sentidos. Entonces creo que hay que empezar a replantear el lugar que tiene el esfuerzo y empezar a dar más importancia a la motivación, a conocer nuestras motivaciones, a ayudarle a los niños y niñas a conocerlas y a moverse desde ahí y a enseñarles que esa es la manera sana de desarrollarse. Tu mensaje me gustó porque, te voy a ser sincero, yo no trabajo. O sea, tengo un trabajo, pero no trabajo. Me encanta mi trabajo y no me supone ningún esfuerzo. Y entonces, pues, entendí muy bien esa parte, ¿no? Porque si tu trabajo te motiva, pues yo de verdad voy con alegría. Hombre, evidentemente hay veces que me gustaría más estar tirado en la cama, pero es un trabajo motivador. Lo que yo no veo muy claro es cómo podríamos implementar esto en las aulas a día de hoy. Me gustaría que me dijeras cuál sería tu manera de hacerlo. Hombre, se abrirían muchas preguntas con respecto a esto y muchas preguntas que intento responder en el libro. Lo digo porque la gente que nos estará escuchando se le estarán ocurriendo muchas críticas y muchas cuestiones que es normal. En concreto, en lo que me has preguntado con respecto a la educación, ya se está dando una nueva pedagogía, se están creando escuelas, institutos que trabajan de otra manera, en los que se empiezan a tener en cuenta las motivaciones de los alumnos y alumnas, en los que se consigue motivarles. Hay una cosa, por ejemplo, que se llama el aprendizaje por proyectos, Sí. en el que los alumnos y alumnas crean un proyecto que puede ser, pues, crear una ciudad. Vamos a crear una ciudad. Esa ciudad tendrá que tener una arquitectura, tendrá que tener unas leyes, y todo eso lo crean los alumnos y alumnas, para lo cual requieren ciertos conocimientos que ellos demandan, y a partir de ahí se les enseña matemáticas, o se les enseña ética, o se les enseña lo que tengan que aprender. Ya es una manera de funcionar totalmente diferente, porque son ellos los que construyen algo con la ayuda de esos adultos, y la motivación es mucho mayor, porque ya no están recibiendo información, memorizando cosas que no saben para qué le van a servir, sino que al estar creando algo, al estar creando en grupo, aprendiendo a trabajar en grupo, disfrutando de lo que están haciendo, el aprendizaje es totalmente diferente. Eso te lo pongo como un pequeño ejemplo, el del aprendizaje por proyectos. Pero yo creo, y lo que digo en esa charla de internet, es que lo más importante es la relación directa que se establece entre el educador o la educadora y el alumno o alumna. La relación emocional, que ahí es donde realmente va a haber se va a poder activar esa motivación, se va a poder alimentar esa autoestima, que me parece la base fundamental a partir de la cual una persona puede desarrollarse a nivel educativo. Entonces, esa base de profesoras y profesoras que estén motivados en su trabajo, o sea, que ellos mismos estén aplicando eso, de vivir desde la motivación, y conectando emocionalmente con los alumnos y alumnas, es cuando se puede establecer esa base, digamos, esa tierra en la que se podrá cultivar cualquier conocimiento, cualquier desarrollo. Sí, yo no sé, seguro que lo conoces mejor que yo porque estás en estos temas. Me recuerda un poco tu mensaje a alguien que a lo mejor, es que no, desgraciadamente he podido ver muchos vídeos tuyos, pero no hacerme con el libro, a Ken Robinson, supongo que lo conocerás. Sí, lo conozco, el libro del elemento, ¿no? El libro del elemento, y tiene charlas en TED y tal, y habla un poco desde otra perspectiva, pero de lo mismo que tú, y tanto Ken Robinson como lo que tú dices me parece sumamente interesante, pero me choca con una realidad, que son aulas atestadas de niños y un profesor frente a 28 o 30 chavales, y entonces ¿cómo podría un profesor que ahora mismo nos puede estar escuchando con 28 o 30 chavales afrontar ese tipo de proyectos? Claro. Sí, pues claro, la realidad externa con la que yo tengo que mediar, no solo a nivel de la educación, pero también a nivel de la educación, me condiciona. Entonces, ¿cómo me tengo que posicionar yo teniendo en cuenta estas cosas? Pues yo creo que el cambio interno o el cambio emocional es el que puede dar pie a cambios externos. Supongamos que una persona en la educación valora mucho el esfuerzo y lo ve como aquello que da mérito a las personas y que les da valor y que es el motor fundamental que hace aprender a las personas. Ese profesor o profesora difícilmente
va a hacer bien su trabajo independientemente del contexto que tenga. Supongamos que esa persona se ha dado cuenta de que se pueden hacer las cosas de otra manera o de que hay que actuar desde la motivación. Ya por lo menos esa persona tiene una intención de cambiar las cosas o de hacer las cosas de otra manera. Creo también que, como he dicho antes, la actitud emocional puede cambiar muchísimo la educación y el efecto que tienen en los alumnos y alumnas, incluso más que temas logísticos que son muy importantes, porque con 40 chavales en clase un profesor no tiene tiempo para nada, no puede gestionarlo, pero simplemente una apertura emocional hacia una relación de calidad, para lo cual ya entra todo un tema también que tiene que ver con lo terapéutico, con cómo ve ese profesor a los alumnos y alumnas, cómo, si un alumno le responde mal, cómo reacciona o cómo es capaz de reaccionar. Ahí, esa parte sí que se puede hacer ya, incluso con este contexto tan difícil. Y creo que puede ser la llave para empezar a cambiar otras cosas. Paralelamente a eso, sí que creo que la educación tiene que cambiar a nivel político, económico, logístico, en mayor inversión social, o sea que no haya un profesor tenga que estar todo el día trabajando con 50 alumnos que no le dé tiempo a nada. Esa parte externa debe de cambiarse desde mi punto de vista, pero creo que la otra parte es incluso más importante, que es la de cómo entiendo yo la educación y mi relación directa con alumnos y alumnas. Además dices una cosa que también me interesa mucho cuando has puesto el tema, el ejemplo de la ciudad, ¿no? Que has dicho arquitectura, economía, leyes. Eso también obligaría a los profesores a una cosa que a mí me parece muy importante a día de hoy, que es un palabra que ahora mismo todo el mundo tiene en la boca pero que nadie hace, la interdisciplinaridad. Es decir, que se unan los profesores para crear esos proyectos comunes que ya, por ejemplo, te digo, en el colegio de mi hija, que tiene 8 años, ya están trabajando un poco por proyectos y se están combinando profesores de distintas asignaturas. ¿Crees que eso ayudaría también para la apertura de dejar la cultura del esfuerzo por la cultura de la motivación? Claro, esa es la cosa, que cuando el aprendizaje por proyectos además hace que los profesores tengan que cambiar su dinámica, ya no es vengo yo aquí a dar una charla de 1 hora, me escucháis y me voy, sino que tengo yo que aprender cosas, que esa es la parte también de esa jerarquía en la educación, de que el profesor no aprende nada, los que aprenden son los alumnos y alumnas. Creo que los profesores, si ejercen bien su trabajo, aprenden cada día y aprenden interdisciplinarmente de otros profesores, entre ellos, a gestionar también, porque si 4 profesores están ocupando de un aprendizaje, de un proyecto, tienen que aprender a ponerse de acuerdo, tienen que aprender un montón de cosas que quizás no hayan aprendido, y eso es muy interesante, porque ahí de repente nos mostramos como humanos, los profesores, no somos un ordenador que expende una información, sino que tenemos nuestras movidas, nuestros conflictos, y tenemos que aprender, y podemos aprender de los alumnos y alumnas. Sí, entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy profesor y alguna vez les he dado gracias a mis alumnos, te lo digo en serio, no para quedar bien ni nada, que no me hace falta, pero gracias porque me obligáis a estar aprendiendo todo el día. Entonces, en el tema del trabajo también me parece que es muy interesante tu libro Tripalium, el mito del esfuerzo. Vamos a remarcar que este libro se puede comprar sobre todo en Amazon. En el mundo del trabajo también esto tendría su aplicación, ¿no? Sí, y ahí se abrirían otras preguntas también muy profundas y muy interesantes. Claro, estamos acostumbrados a que el trabajo sea algo desagradable, algo doloroso, y fíjate, tú me has dicho que en tu trabajo disfrutas. ¿Hasta qué punto no podríamos llegar a disfrutar de nuestro trabajo si todos desde pequeños hubiésemos aprendido a crecer y a desarrollarnos desde nuestras motivaciones? También tengo que el camino no ha sido fácil, ¿eh? Te quiero decir que hasta llegar aquí ha sido porque tú eres filósofo, ¿verdad? Sí. Sí, yo soy historiador, imagínate, ¿no? ¿Para qué estudias eso? Eso es una porquería, no vale para nada, y todo ese tipo de cosas, y sabes que el trabajo tanto en las carreras de humanidades pues está como está, ¿no? O sea, que llegar, me siento un privilegiado, y yo te puedo decir que yo no trabajo en el buen sentido, es decir, que yo estoy todo el día currando, pero es que lo disfruto, ¿no? La gente, ¿cómo puede? Imagínate que nos está escuchando alguien que dice, bueno, es que yo realmente en mi trabajo no disfruto porque no es lo que yo quería hacer. ¿Qué le dirías a esa persona?
Claro, esa persona seguramente diría, yo no, ahora mismo no me puedo, o sea, todo lo que dice es muy bonito, muy utópico, pero yo necesito alimentar a mi hijo, alimentarme yo, y tengo un trabajo que no puedo dejar o no consigo la forma de, o sea, esta sociedad me obliga a trabajar en algo que no me motiva. Ya esa persona, por supuesto, tiene razón en que no puede dejar su trabajo. Yo no le voy a decir que deje su trabajo para hacer lo que más le gusta, porque la situación económica de esa persona no la conozco. Pero sí que a esa persona le diría que empezase a identificar sus motivaciones, empezase a poner en movimiento lo que yo llamo el motor natural de movimiento, que moviliza a esa persona, porque al empezar a identificar sus motivaciones y empezar a vivirlas, en la medida en que pueda, aunque sean 5 minutos a la semana, empiezan a aparecer oportunidades y por lo menos empieza el cambio interno. Empiezo yo a darme valor por lo que soy realmente y no por esfuerzo o por algo externo. Una persona que se da valor a sí misma por su capacidad para sufrir, esa persona, digamos que a nivel interno ya es un esclavo. Y aunque a nivel externo cambie su situación, va a seguir siendo un esclavo. Porque si yo pienso que tengo valor por sufrir, voy a querer seguir sufriendo, voy a buscar eso. Si yo por lo menos internamente he hecho ese cambio y me doy valor o doy valor a la vida por lo que disfruto y por lo que realmente soy y por mis capacidades y mis motivaciones, al menos puedo aspirar a ese cambio externo. Y fíjate que a veces nos sorprenden nuestras motivaciones cuando empezamos a vivirlas, cómo empiezan a abrir puertas y a aparecer oportunidades que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, pero el simplemente hecho de haberme dirigido hacia quien yo realmente soy, empieza a mover muchas cosas muy interesantes. Pero, dicho esto, una persona que está obligada, entre comillas, a trabajar todo el día en algo que no le gusta, no le voy a prometer el oro y el moro. Sé que esta sociedad nos deja poco margen a muchas personas, dada la situación en la que estamos. Y vamos, vale, el trabajo no te gusta, pero también es verdad que muchas veces el trabajo no te gusta porque a lo mejor tampoco le has buscado tú la parte de tus motivaciones que pueden servir para ese trabajo. Me explico, pues no sé qué trabajo decir para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero yo creo que al final también, salvo que tengas una situación de compañeros que no te dejen trabajar en un buen ambiente, pero yo creo que al final siempre hay una gracia que tiene ese trabajo donde parte de tus motivaciones pueden tener cabida, ¿no? Vamos, yo lo veo así. Sí, claro, es verdad que muchas veces las motivaciones se activan, o mi motivación se activa no tanto en lo que hago como en la manera de hacerlo o en cómo lo planteo. Puede ser muy desagradable cualquier actividad y el cómo se plantea te cambia totalmente tu perspectiva. Yo tengo la experiencia de haber participado en el 15M y de haber limpiado las calles, la plaza, con una alegría y con un entusiasmo inmenso. A mí limpiar una plaza no es algo que de por sí me motive, pero en ese contexto, con esos compañeros participando, sí, era bastante motivador. Claro, también, y si se motiva a uno, que esto se puede motivar al grupo, ¿no? Al resto de tus compañeros que a lo mejor son... Yo tengo la experiencia de que muchas veces quien te desmotiva son tus propios compañeros. Entonces, ser el motor de cambio puede ser también el ser tú el motivador, ¿no? Sí, la motivación se contagia también, y la desmotivación, desgraciadamente, también a veces. Y tú cuando compras el pan, cuando vas a tomar un café, ¿ves a la gente motivada o desmotivada? Yo por lo general veo a la gente desmotivada, sí. ¿Y entonces le recomendarías tu libro para empezar a cambiar? Sí, le recomendaría mi libro, pero antes que mi libro le recomendaría empezar pues lo que he dicho, empezar a identificar sus motivaciones, como para que empiecen a probar de ese fruto, porque una vez que lo pruebas es como el que prueba el jamón serrano, cada vez le encuentra el gustillo. Y también a lo que invito a la gente es a cuestionarse si el esfuerzo es realmente lo que te acaba llevando a la felicidad y a conseguir tus objetivos, y si no, estamos un poco confundidos en ese sentido. Y ya después de eso les recomendaría mi libro, sí. Luego hay una cosa que viéndote en la charla me acordé, es curioso, porque estamos en la cultura del esfuerzo, pero los chavales, que sé que has trabajado con ellos, te dicen, yo quiero ser como Ronaldo, que juega un día 2 horas y ya le ha ganado un pastizal, o quiero estar en Gran Hermano, que por estar ahí haciendo el tonto te pagan. Es decir, que por un lado
hay mucha cultura del esfuerzo, pero luego, o al menos, no sé si solo es en España, pero al menos aquí se oye mucho eso de que yo quiero pegar el palo y no hacer nada. No sé si Claro. me explico. O sea, que es curioso que hablamos de la cultura del esfuerzo, pero luego la gente dice, siendo mentiroso, porque Ronaldo supongo que estaba todo el día entrenando, o Rafa Nadal está todo el día entrenando, y eso no lo vemos, y vemos solo el éxito y bueno, el dinero, ¿no? ¿Cómo ves esa contradicción en la sociedad española? Claro, tenemos un amor-odio hacia el esfuerzo, porque consideramos, se nos ha educado de tal manera que pensamos que es lo que nos lleva al éxito, pero también es algo odioso. Entonces, pasa un poco como con el dinero, la gente lo odia, piensa que es algo sucio y a la vez lo necesito. Pero creo que el error con el esfuerzo está en no diferenciar varios tipos de esfuerzo. O sea, yo voy a necesitar esfuerzo para conseguir las cosas, pero yo diferencio en el libro entre dos tipos de esfuerzo muy diferentes, uno que es consecuencia de la motivación y otro que es sustituto de la motivación. Entonces, lo voy a necesitar, pero si no diferencio entre tipos de esfuerzo, voy a pensar que para conseguir algo me tengo que esforzar mucho, entonces en ese esfuerzo doloroso o enfermizo. Entonces, claro, los chavales que dicen, pues, yo quiero conseguir las cosas sin esfuerzo, porque identifico esfuerzo con dolor. Pero si tú a esa persona que dice quiero ser como Ronaldo y no da un palo al agua porque piensa que Ronaldo no da un palo al agua, o quiero ser un rico que no tenga que trabajar, si tú a esa persona le enseñas a conectar con sus motivaciones, a valorarlas, te vas a dar cuenta cómo hace un montón de cosas y quiere hacer un montón de cosas más, y ahí tiene una iniciativa que no tenía antes, porque antes asociaba su iniciativa propia con dolor, con sufrimiento, y ahora su iniciativa, como ha probado que puede ser algo agradable, pues hace un montón de cosas, la hace más eficiente, la hace feliz y aporta algo a la sociedad, y ya se le quita un poco más de la cabeza el quiero ser un ricachón que no tenga que hacer nada, porque ahora sabe que hacer cosas puede ser divertido, valioso, agradable y hacer un mundo mejor desde ahí. Sí, sobre todo, que es lo que pretende la filosofía, ¿no? Entre otras cosas. Vamos a ver una cosa, y ya me están diciendo que nos quedan unos minutillos. Cuando tú hablas del esfuerzo y de todo esto, yo no sé si a ti te ha pasado, pero una frase que me dice mucho es, si yo quería estudiar historia, pero al final terminé haciendo ingeniería técnica, no sé, no se me ocurre, ¿no? O yo quería qué bonita la historia, pero es que quería ganar dinero. Y entonces conozco a gente que es muy desgraciada en su trabajo porque no ha estudiado aquello que se suponía que no daba dinero. ¿No crees que también esta sociedad tiene que empezar a reevaluar lo que es necesario de lo que no es necesario para que esa cultura del esfuerzo también empiece a caer? Claro, eso tiene mucho que ver con a qué doy valor y a qué me han enseñado a dar valor. Nos han enseñado a valorar cosas externas, cosas como el dinero, como el tener un gran currículum, el tener pues cosas que quizá no tienen mucho que ver con mis motivaciones, y creo que tenemos que empezar un poco a plantearnos qué es lo que yo realmente valoro, independientemente de lo que me han enseñado a valorar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta como empezamos a conectarnos con cosas que nos llevan mucho más lejos de lo que pensábamos. Nuestras motivaciones nos hacen hacer cosas maravillosas, tanto a nivel interno de mi felicidad como a nivel social de lo que puedo aportar. Pero nos han enseñado que para hacer algo realmente valioso me tengo que alejar de mis motivaciones y hacer desde el esfuerzo y algo que para otros pueda ser valorado. Y sí, tenemos mucha gente frustrada porque no ha hecho lo que le gusta, y es difícil salirse de eso porque es el miedo el que nos lleva a aceptar unos valores que no son los nuestros. Bueno, Pablo, para que nos está escuchando ya como a modo de despedida, dinos el título del libro y sobre todo con el mensaje de aquel que ahora mismo está muy desmotivado en su trabajo, que pueda encontrar una motivación fuera de él. Repítenos por favor el libro y dónde podemos conseguirlo, ¿vale? Y tu nombre para que la gente tenga clara la ficha del libro para poder comprarlo. Pues yo me llamo Pablo López Cobo. El libro se llama Tripalium, desmontando el mito del esfuerzo. Hay vídeo en YouTube, tengo una página donde se puede comprar en Amazon. Y bueno, y con respecto, creo que ya te he respondido a los datos, ¿no? Sí.
Y bueno, Y con respecto- es muy baratito, no... Vale 10 euros el libro y en formato electrónico vale 5 euros. Bueno, por Dios, es que ni una caña con unas tapas. Pues Pablo, No sé, Pablo, incluso alguna forma de contactar. No sé si ya nos has dicho que estás en YouTube. Supongo que poniendo tu nombre es suficiente. En YouTube se puede encontrar poniendo el nombre del libro, que es Tripalium, Desmontando el mito del esfuerzo. Si pones Pablo López, Desmontando el mito del esfuerzo, también aparece. Para contactar conmigo en la página del libro, que está también conectada al canal de YouTube y tal, ahí aparece mi teléfono, aparece mi email y se puede contactar conmigo. Perfecto. pues muchísimas gracias, Pablo. Un rato muy agradable hablando de una cosa muy importante, ¿no? ¿Quieres que te responda lo último? Ya no tenemos Sí, sí, tiempo. sí. Sí. Ah, vale. Es que si la pregunta que me habías dicho, ¿qué le diría a una persona que esté desmotivada en su trabajo? ¿Qué tal? A esa persona le diría que empiece a identificar motivaciones que ya está viviendo, no las que le gustaría vivir si hubiera podido, si tuviese dinero, sino motivaciones que ya estás viviendo, cogiendo, por ejemplo, tu relación con tu hermano o con una persona cercana. Ver qué motivaciones estás viviendo en esa relación, empezar a ponerle nombre y empezar a activar ese motor. Simplemente eso ya hace que empiecen a cambiar algunas cosas y de ahí para adelante Bueno, un montón. nada menos que la felicidad, Pablo. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Y bueno, si sacas algo nuevo, no tengas ninguna duda en volver a escribirnos y hablaremos otra vez contigo. Vale, muchas gracias a vosotros Muchas por gracias. recogerme. Un abrazo. Hasta pronto, Pablo. Un abrazo, chao. Y lo mismo, Roberto. Gracias a ti por traernos a Pablo esta semana y emplazarte ya para el próximo jueves, que será 23 de Muy bien, noviembre. aquí estaremos, creo. Bueno, Ya seguro que comentaremos. sí. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.